Comienza el cuarto de atrás. El cuarto de atrás es un tiempo para conversar entre amigos acerca de temas que nos importan. No pretendemos dar sentencias ni valoraciones especializadas, sino aportar las opiniones de personas como tú que se detienen a pensar en asuntos importantes que ocurren en nuestro mundo. El cuarto de atrás abre sus puertas durante una hora para tratar temas de actualidad desde una perspectiva diferente, la mayoría de las veces en tertulia, aunque de vez en cuando también entramos en un tiempo más íntimo y en vez de tertulia es una entrevista. En todo caso, nuestro acercamiento a la actualidad procuramos siempre que sea en perspectiva cristiana, porque esta es una emisora cristiana. Acompañamos el tiempo del cuarto de atrás, o más bien lo sazonamos con 2 o 3 breves pizcas de adobo musical. Preferimos temas de la gran música, también llamada clásica, aunque de vez en cuando escuchamos música de otros estilos y épocas, pero música que agrada escuchar, que motiva, que estimula, ya lo verás. En nuestra tertulia no tratamos de política ni de deportes, porque ya se abordan extensamente en el resto de las tertulias e informativos de todo tipo. Tampoco lo hacemos sobre la vida social de los famosos, aunque citemos a alguna persona tratando de un tema o de una noticia. Bienvenidos al cuarto de atrás. O deberíamos decirlo en singular. Bienvenido o bienvenida al cuarto de atrás, porque la radio generalmente no se escucha en grupo, sino personalmente, posiblemente desde tu automóvil o desde la cama, si estás en la cama, a saber desde dónde nos escuchas. O a lo mejor, pues, estás, yo qué sé, en el hospital o hasta nos escuchan desde la cárcel y todo. Y también nos escucha pues, otra gente que están haciendo la cena o que dicen, oye, vamos a ver qué dicen estos. Bueno, pues abrimos las puertas del cuarto de atrás para comenzar nuestra tertulia semanal. Y hoy charlaremos acerca de un tema importantísimo para la comunidad cristiana en general y muy poco tratado, y yo casi me atrevo a decir que muy poco conocido. Bueno, el tema es las consecuencias o los resultados o los frutos de la resurrección de Jesús. De eso vamos a hablar, pero vamos a hablar en plan coloquial y como amigos que nos sentamos alrededor de la mesa del cuarto de atrás. Así que antes de seguir adelante, te presentamos a nuestros tertulianos para hoy. Nuestra mesa está rodeada por los siguientes. Camilo Esperón, conocido en los 5 continentes y, bueno, también es conocido en su casa. Y Camilo es de esos que le encanta charlar de cosas complicadas y si hace falta se sale por el otro camino, pero él sale siempre. Así que es valiosísimo para estar en una tertulia. Con Camilo puede ser que no estés de acuerdo, pero desde luego que no te aburres. Camilo, bienvenido. Buenas noches, es un placer. Por cierto, aparte de los 5 continentes, he conocido fuera del país también, sí. Y en los espacios siderales. Bueno, también tenemos con nosotros a nuestra profe de cabecera, a Flor. Y Flor se lo piensa bien antes de decir algo, pero como tiene una buena reserva, cuando lo dice, lo dice. Así que estamos aquí esperando lo que nos vas a decir en este cuarto de atrás. Y como tú estás todo el día dando clases, enseñando a otros, bueno, pues esperamos de ti algo a esa altura. Naturalmente, por eso estás aquí. Bienvenida, Flor. Hola, buenas noches. Bueno, vamos a ver, vamos a ver. Bueno, yo voy a echar un vistazo a ver si se ha asomado ya nuestra visita de Marín. Pues sí. Madre mía. Esto sí que es una sorpresota. Una sorpresa total. Bueno, aquí está entrando alguien
que no era lo previsto, pero supongo que es que está en su casa. Estamos en plena tertulia y esto es es un lujo, ¿eh? Otro lujo más. Nuestro cuarto de atrás hoy es particular. ¿Eres Marta o eres Vanessa? ¿O eres Vanessa y Marta o eres Vanessa? Atiende, pues no sé por qué. ¿Me escuchas? Perfecto. Ahora ya no. Bueno, a ver, que ahora veo ¿Me por ahí. escucháis? Sí. Sí, sí. Te veo cabeza abajo, pero eso no me importa. Ay, Bueno, igual está haciendo el pino el señor director. soy Marta y no sé por qué me da Vanessa. No, tranquila. Que Pues, esto no se graba al vídeo. Es solo para audio. El audio va magníficamente. Bueno, en Marí siempre pasaron cosas raras, hay que reconocerlo. Pero que la gente anda al revés ya. Bueno, Marta está acostumbrada a tratar con muchas cosas complicadas, no, como se dice ahora generalmente, lo siguiente. Así que Marta sale de cualquier lío en el que la metan y sale, porque es ella así. Ella, aquí estoy yo y salgo como sea. Y si tiene que atravesar la pared, la atraviesa. Marta, bienvenida. No. El estar cabeza abajo tiene sus dificultades. Ha desaparecido, pero esperemos que vuelva. Bueno, y tenemos también con nosotros a Carlos, que hoy viene de color. Y cuando digo de color es que es el color, es mi color. Y no me dejan tener todo de ese color. Yo quería camisa, chaqueta, cazadora, jersey. Y tengo alguna camisa, sí, y tengo algún jersey, pero no me dejan poner más cosas. Dicen, es que eso ya es demasiado. Ya altera el ambiente. Bueno, pues entonces, en fin, vamos cambiando de color. Hoy voy de azul, otro día voy de verde, pero el rojo me encanta. Bueno. Me encanta, de verdad. Es que me estimula, me anima. La verdad. Tiene un toque comunista también ese color, pero bueno. Lo que es que hay que saber un poco de colorometría o colorimetría, no sé. La psicología del color. Seguro que Flor sabe algo. ¿A que sí, Flor? Bueno, a ver. ¿Alguna idea? ¿Alguna idea tienes o qué? Alguna idea tengo, pero bueno, no. Yo sé que hay una ciencia del color, hay una ciencia del sonido, bueno, es que hay un montón de ciencias relacionadas con nuestra psique, un montón de los efectos que puede hacer, es fenomenal. Bueno, seguimos esperando a Marta, que no aparece, pero yo estoy seguro que aparecerá porque ya hizo acto de presencia, aunque desde otro ordenador que no era el suyo, pero eso no me preocupa. Eso a mí lo que me preocupa es su presencia. Bueno, pues vamos entonces a ir abordando nuestro tema. Así que, en primer lugar, ya sabes, estamos alrededor de la mesa, ya hemos hecho una introducción así un poco peculiar. Bueno, pues como pasan las tertulias siempre, ¿eh? Y pasan otras cosas. Pero ahora toca el aperitivo. Y ya sabes que siempre sazonamos nuestra tertulia con 3 piezas escogidas de buena música, a las que llamamos pizcas de adobo musical, para dar un sabor especial. Hoy estarán muy en consonancia con el tema. Serán del famoso oratorio El Mesías, compuesto por Georg Friedrich Händel, compositor alemán nacionalizado inglés, considerado una de las figuras cumbre de la historia de la música, sobre todo del barroco. El Mesías es un oratorio en inglés, también hay versión alemana, compuesto por Händel en 1741, y para el que no lo sepa, también hay versión castellana, que no ha tenido mucho éxito que yo sepa, y es una pena, porque lo más valioso del Mesías es la letra. Todo el Mesías son textos bíblicos. De hecho, el Mesías sigue siendo una de las obras corales más interpretadas en la música occidental. El texto bíblico fue recopilado por Charles Jennings
Y hay un comentarista de música, Richard Lackett, que dice que el Mesías de Händel es como un comentario sobre la natividad, la pasión, la resurrección y la ascensión de Jesucristo. Comienza con las promesas de Dios según los profetas y termina con la glorificación de Cristo en el cielo. El libreto, añade este especialista, es la obra de un genio. Y si algún día tenéis oportunidad de escucharlo tranquilamente, porque el Mesías lo merece, y la letra, os vais a dar cuenta. Las 3 pizcas del domo musical que hemos seleccionado del Mesías serán interpretadas por la Academia y Coro de St. Martin in the Fields, una de las mejores orquestas de cámara del mundo, con el mayor número de grabaciones, con más de 500. Sir Neville Marriner, su fundador y director, que es el que dirige los pizcas que escucharemos hoy, estuvo en activo hasta los 92 años. La música conserva muy bien a las personas. Yo no sé si lo sabíais, pero esto es importante. Ahí tenemos a Marta de nuevo. Vamos a darle paso. Bueno, y seguimos. Claro, yo tengo un pequeño problema, que es que cuando tengo la música en la pantalla, o sea, la letra, el guión en la pantalla, pues no puedo ver la otra pantalla. Y eso, pues, es lo que hay. Bueno, seguimos. Hay sistemas de doble pantalla. Sí, pero yo no tenía. La Academia y Coro de St. Martin in the Fields canta del Salmo 24, versículos 7 al 10, que es el tema 33 de la segunda parte del Mesías, lo que profetiza en ese salmo la entrada gloriosa en la gloria celestial de Jesús resucitado. El salmo seguramente era compuesto para alguna fecha especial, una coronación o algo así, pero describe a muchos años de distancia, unos 1000 años, la entrada gloriosa de Cristo en la gloria después de su resurrección. Dice la letra: alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová, el fuerte y valiente, Jehová, el poderoso en batalla. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras, puertas eternas, y entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, él es el Rey de la Gloria. Escuchemos a la Academia y Coro de St. Martin in the Fields interpretando este tema, dirigidos por Neville Marriner. Escuchemos.
después de saborear esta pieza de adobo musical, esta pizca, yo la he escuchado varias veces, vosotros no. El otro día me decía Tomás, oye, ¿por qué no escuchamos nosotros? Es que yo no sé la fórmula es parar la grabación y escuchar las piezas. De verdad que merecen la pena. Están muy en consonancia con lo que cantan. Pero después de escuchar la música y de dar la bienvenida, ahora sí, a Marta, pues bienvenida, Marta. Hola, buenas. Siento la cuestión, es que no iba a internet, no sé qué le pasaba, no tenía cobertura o algo por el estilo. Tú tranquila, tú tranquila. Nosotros lo que sentiríamos es que no estuvieses, pero como estás, Gracias. pues estamos encantados de que estés. Bueno, pues entonces vamos al tema. Yo dije antes algunas cosas, pero tú no estabas y ahora como que pues ya no la vamos a repetir porque si no nos salimos del tema. Bueno, pues vamos, que estás acostumbrada a salir de los apuros con mucha valentía, decisión y a por ellos. Eso porque es que tratas con tantos que estás ya muy curtida en la materia. Pues después de saborear esta pizca de adobo musical que, repito, anticipa, digamos que la entrada poéticamente y no llega al nivel de la grandiosidad que será o que fue de la entrada en gloria de Jesús después de su resurrección. El tema de hoy, lo dije hace un momento, son consecuencias o resultados o frutos de la resurrección de Jesús. Y creo que lo primero de todo es, como siempre que tratamos un tema, es definir. Entonces, lo primero a definir es qué somos nosotros. ¿Qué somos nosotros? Eso es lo primero a definir. Así que, bueno, Carlos, tú mismo, que a ti siempre te piño en la esquina donde te tengo de frente, porque en la mesa ya sabes lo que pasa. Y ya que viene de rojo, pues mira, más. Más todavía. Ahí duro. Sí. Yo pensaba que iba a dejar el color no iba a mencionar el color, pero ya vi que lo mencionó anteriormente. Bueno, ¿qué somos? Esta es la pregunta que es del millón, la pregunta que se hace todo el mundo, ¿verdad? Y de dónde venimos y a dónde vamos. Bueno, ¿qué somos? El ser humano, como sabemos, es una creación de Dios, está formado de barro, así lo dice la Biblia. Y a ese barro, a esa materia, pues Dios le infundió espíritu. Entonces llegó a ser un alma viviente, ¿no? Y es lo que somos, en definitiva, es una unidad psicosomática o espiritual, corporal, llámale como quieras, pero yo me quedo con que somos una creación de Dios hecha a su imagen y semejanza, ¿no? En cuanto a la personalidad, al hecho de poder ser como somos, ¿no? Entes racionales que piensan, que sienten, que padecen, ¿verdad? Y esto es lo que somos. No sé si va por aquí la pregunta. Bueno, yo es que creo que esto es necesario. Marta, ¿tú qué dirías a esto? Hombre, yo estaba pensando, estoy de acuerdo con él, ¿no? Básicamente somos criaturas creadas por Dios. Entonces, tenemos pues esto, tenemos alma, tenemos espíritu, pero yo creo que no sé si es por ahí, porque a veces yo no me despisto y me dirás no. Somos iguales a Dios cuando su hijo se hizo hombre, ¿sí? Bueno, ese es otro añadido interesante, excepto que Jesús hecho hombre era Dios. Pero totalmente. Nosotros somos simplemente una creación suya, a su imagen y su semejanza. Él era y perfectamente. Que seremos, pues, más cuando lleguemos a la gloria. Bueno, yo no quiero manteneros en ese terreno así como tierra de nadie, sino que prefiero dar un pasito más. Por los datos que tenemos en la Biblia, es o sea, lo que dijo Carlos, lo que dijo Marta es correcto, o sea, no hay nada que decir. Pero hay un detalle
que se nos escapa facilísimo. Nosotros no somos este cuerpo. Nosotros somos la persona o la personalidad que vive en este cuerpo. Y esto es algo fundamental en el tema que vamos a tratar hoy. Es fundamental. Entonces, creo que eso podemos añadirlo al otro, que también es correcto. Flor, ¿tú cómo lo ves? Porque tú te has movido más últimamente en el ámbito de lo psíquico, lo psicológico, en fin, en las emociones. ¿Estás de acuerdo con esto, bíblicamente hablando? Yo no... Bueno, bíblicamente hablando, estamos hechos de una parte física que contiene una parte espiritual, ¿vale? Que sin la parte espiritual realmente no estaríamos vivos. Somos espíritus vivientes, somos almas vivientes que Dios hizo un cuerpo que se puede tocar, físico, pero que contiene dentro un espíritu que Dios puso, que no podemos tocar, pero que somos conscientes que representa a la persona. Bueno, esto es un tema fundamental que no siempre se recuerda cuando se trata del asunto de la resurrección. Hay un texto que yo sé, por lo menos la cita os la mandé, Segunda de Corintios capítulo 4 versículo 16, y dice Pablo: aunque nuestro hombre exterior, nuestro cuerpo, quiere decir, se va desgastando, el interior se renueva cada día. ¿Y esto a qué se refiere? Bueno, pues evidentemente se refiere a que nosotros, por decirlo así, nosotros no somos el cuerpo. Vivimos en el cuerpo y forma parte de nuestra existencia, pero nosotros somos, por decirlo así, lo de dentro. Y esto es muy importante. Espero que podamos avanzar. Camilo, ¿tú cómo ves el asunto? Bueno, yo viendo que por el camino que vais, espero que no se nos confunda la audiencia un poquito con vuestro diálogo. Sí habéis sido correctos, a mi entender. Carlos dice que somos barro. Es más poético de mi parte decir que somos polvo de estrellas, ¿no? Somos un poco de carbono, un poquito de agua y 4 minerales, ¿no? Pero bueno, lo dejamos ahí. Pero hay que entender que el ser humano, creo que fue Marta que dijo cuerpo, alma y espíritu, pero hay que entender claramente que la Biblia nos presenta como un todo. No podemos separar, hacer una dicotomía o una tricotomía de nuestro ser, ¿no? O sea, hay que entender y desde ahí la teología sobre el ser humano siempre sería mucho más entendible. El cuerpo humano, o sea, el ser humano, somos un todo en sí. Aunque seamos espíritu, seamos alma o seamos cuerpo, somos un ser integral, ¿no? En ese sentido. Espero que se me entienda, ¿no? Lo que quiero decir por esto. Bueno, espero que sí. De todas formas, el lenguaje, especialmente de las cartas apostólicas, y hay varias citas, el lenguaje es que, por ejemplo, se usa una expresión, en tanto que estamos en el cuerpo, por ejemplo, y el apóstol Pedro usa una, yo lo estaba buscando ahora, pero pensé que lo había copiado aquí y no recuerdo exactamente cómo es la cita, creo que es en Segunda de Pedro, creo que es. Pero Pedro habla de salir del cuerpo, de dejar el cuerpo. Eso quiere decir que Pedro es el que se va y en cierta manera también el que queda. O sea, en una manera. Pero resulta que el que se va permanece y el que se queda se hace polvo o lo que sea, porque puede ser quemado, disuelto, lo que sea. O sea, esto es la realidad de lo que pasa. Entonces ahí viene lo grandioso de la resurrección. Bueno, vamos a mantenernos ahí.
¿En qué consistió la resurrección de Cristo? Vamos a ver, Camilo, tú mismo, que has entrado el último ahora. Bueno, me gustaría decir a modo de titular que es el hecho más fantástico de la historia de la humanidad, sin lugar a dudas. Eso está clarísimo. Y toda nuestra fe y todo nuestro pensar y todo lo que forma parte de lo que somos nosotros como Iglesia descansa en ese hecho. Si ese hecho no existiera, desde luego todo sería por tierra, evidentemente, ¿no? Por tanto, es maravilloso. Yo que en otros tiempos pues figuré en otras doctrinas, por decirlo así, que no eran cristianas, pues sí, se enseñaba a lo mejor que el cuerpo no servía para nada, mientras que el cuerpo en el cristianismo significa todo también, como el cuerpo del Señor, como ejemplo, pues resucita en cuerpo también, ¿no? Como ejemplo a seguir lo que seremos toda su iglesia, que no deja de ser el cuerpo del Señor, ¿no? Por ejemplo, Mahoma muere con 61 años, está enterrado en Medina, tuvieron ese cuerpo 3 días ahí al aire libre esperando que resucitase como el Señor Jesús, y viendo que la cosa empezaba a oler y que aquello no iba más, decidieron darle sepultura, y así los demás líderes de todas las religiones o filosofías del mundo, ¿no? Todos están enterrados y más o menos sabemos dónde fueron enterrados. El hecho diferencial del cristianismo es eso. Tenemos un Señor, un Salvador que resucitó. No conoció, digamos, el deterioro del cuerpo en el sentido de hacerse polvo y ahí quedar sus huesos, ¿no? La tumba está vacía, ¿no? Y eso no lo puede decir nadie en ningún lugar, ¿no? Y eso es nuestra esperanza, y por eso digo que el cuerpo humano es un todo, porque la resurrección que nosotros esperamos va a ser también integral. Vamos a tener un cuerpo como el Señor Jesús resucitado lo tenía, con todas las ventajas, vamos a decirlo así, que tenía el Señor resucitado, que se ven en esos 40 días cuando Él camina después de la resurrección con sus discípulos, ¿no? Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 13 y 14. El apóstol Pedro dice lo siguiente: pues tengo por justo, estaba diciendo, no dejaré de recordaros siempre estas cosas, en tanto que estoy en este cuerpo, se refiere a su cuerpo físico, el despertaros con amonestación, sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Y es el apóstol Pedro que lo dice. Es que este es un tema muy importante. Antes de que entremos en la resurrección, en realidad, a veces decimos o escuchamos, vamos a resucitar como el Señor Jesucristo, porque en 1 Corintios 15 parece que lo dice así, que vamos a resucitar de todas las formas, es seguro, porque todos resucitaremos, creyentes o no. Ahora, lo que pasa después es otra historia y lo que pasa antes también. Pero lo que a veces se dice, vamos a resucitar como Él. Bueno, pues en la Escritura dice, así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados, pero cada uno en su debido orden. Cristo las primicias, porque ya resucitó completamente. Luego los que son de Cristo en su venida. Entonces aquí hay, por decirlo así, un tramo de tiempo, un hueco, un espacio que casi nunca hablamos de él, pero que aquí está. ¿Qué pasa en ese espacio? Bueno, pues en eso entraremos después, quizá después del descanso, que ya tiene que ser muy prontito porque el tiempo se nos va, que es una maravilla. Pero quiere decirse que queda claro que nuestra personalidad, nosotros vivimos en este cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico es idéntico, salvo algunas cositas importantes, como por ejemplo la capacidad de hablar. Pero salvo eso, nuestro cuerpo físico funciona como cualquier otro mamífero en general. Pero dentro de ese cuerpo estamos nosotros. Y
según la Escritura. Cuando morimos, si somos del Señor, vamos a la presencia del Señor espiritualmente, o sea, sin cuerpo físico. No sabemos los detalles, pero esa es la idea que aparece en la Escritura. Segunda de Corintios 5:8, ahí Pablo está diciendo que estaría mucho mejor presente en el Señor y da a entender, digamos, que una vez que él fallezca va a pasar a la presencia del Señor, ¿no? Exacto. Pero también los primeros cristianos que le llamaron a la necrópolis, que era la ciudad de los muertos, le pasaron a llamar dormitorio, o sea, cementerio. ¿Por qué? Porque la esperanza cristiana es que ese cuerpo resucita, ¿no? Y ahí es la gran controversia que tú dejas para la segunda parte, ¿no? Porque si pues sí, porque ya hemos cumplido la mitad y un cacho más de la mitad. Así que hacemos un alto en nuestra tertulia del cuarto de atrás para ofrecer la segunda pizca de adobo musical. Se trata, como ya anticipamos al comienzo, de otro tema del oratorio El Mesías de Händel, que resume magistralmente la obra de salvación realizada por Jesús a base de textos bíblicos. No hay nada más que Biblia en el Mesías. Ahora escucharemos el tema 46 para coro, en la tercera parte del Mesías, que tomando los versículos 21 y 22 del capítulo 15 de la primera epístola a los Corintios, que forman parte del más extenso discurso acerca de la resurrección y resumen algo básico de la esperanza cristiana, pues la Academia y Coro de San Martin in the Fields interpretan en inglés este tema, que en castellano dice así: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, es decir, heredamos la muerte de este hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo serán vivificados. De Adán hemos heredado la muerte. Todos morimos, no se salva nadie. Y de Cristo, si hemos creído en él, heredamos la vida eterna. Escuchemos con atención, porque esto tiene unos matices muy importantes que describen en la música lo que se escucha en la letra. Y bueno, el inglés hoy mucha gente lo entiende. Entonces, en la primera parte, lo que hemos recibido lo dice muy solemne, muy suave, y cuando llega a lo que tiene que ver con Cristo, en Cristo todos serán vivificados, la segunda parte, por un hombre la resurrección de los muertos en la primera, el coro entra a toda pastilla y es impresionante. Si estás viendo el texto, te emociona, sin lugar a ninguna duda. Bueno, pues vamos a hacer ahora este tiempo de reflexionar en esta música tan fenomenal que es el Mesías de Händel, describiendo esto.
Creo que quien esté escuchando a lo mejor se está armando un lío. Entonces, yo diría que describamos la resurrección de Cristo, en qué consistió, de una manera muy breve. Seguro que algunos han escuchado ya en otro programa que Jesús era Dios y hombre, es decir, era perfectamente Dios y perfectamente hombre, si no, no serviría de nada su resurrección si no fuera perfectamente hombre. Él murió y su muerte fue confirmada oficialmente y resucitó antes, como dijo Camilo muy bien, antes que comenzase la descomposición física. Y ascendió a los cielos y está allí, entre otras cosas. No sabemos las cosas que hace, pero algunas sí que han sido reveladas, intercediendo por nosotros. Es el único intercesor. No hay ni santos ni no santos, solo Cristo. Bueno, esa es una de las grandes frases de la Reforma. Ahora, nuestra resurrección. Por la Escritura sabemos que al morir la persona, la personalidad, no muere. La personalidad continúa. Hay una parábola del Señor Jesucristo en la cual hay como un ejemplo. La parábola aparece en el Evangelio de Lucas, capítulo 16. Es el rico y el mendigo llamado Lázaro. Murió el mendigo y fue llevado por los ángeles al seno de Abraham. Murió el rico y fue sepultado. Y en el Hades, es decir, en el sufrimiento, alzó sus ojos estando en tormentos. Bueno, al morir, lo que la Escritura enseña es que todas las personas vamos o a la presencia de Dios en un estado que no es el definitivo, o al otro estado que no es la presencia de Dios y que es de condenación, que no es todavía el definitivo, pero que ya no hay regreso ni cambio, no hay intercesión que valga ni lo que sea. Bueno, entonces, ¿en qué consiste la resurrección? Porque la mayor parte de las personas que han muerto, por lo menos desde que Jesús murió y resucitó, ya son polvo y ni siquiera polvo. Ya han desaparecido completamente físicamente. Entonces, ¿en qué consiste la resurrección? Y ahí vamos al trato ya. Así que yo no veo a Marta ahí aparecer, estoy mirando la entrada y no hay nadie. Carlos, introdúcenos otra vez. ¿En qué consiste la resurrección? Bueno, la resurrección como tal en la fe cristiana siempre se ha definido como la resurrección de la carne y apunta al día final cuando los cuerpos de aquellos que han fallecido antes de que venga Cristo, antes de que regrese nuestro Señor Jesucristo, pues aún hayan quedado como hayan quedado, hecho pues eso, cenizas, polvo en sus... en fin, unos en el mar habrán muerto, otros en donde fuere, ¿no? Ese cuerpo va a tomar vida, ¿no? Y se va a unir a su alma. Pero vamos con la resurrección de Cristo, ¿no? Porque es lo que marca la verdadera resurrección y de hecho es la única resurrección que a día de hoy ha acontecido. No ha acontecido ninguna otra verdadera resurrección. Jesucristo muere en la cruz del Calvario, allí dice aquellas palabras a uno de los ladrones: en verdad te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso, y esto da a entender lo que hemos estado hablando durante la primera parte, que el cuerpo queda allí sin vida, pero lo que es el espíritu, el alma, ¿verdad? Esta va inmediatamente, se encuentra en la presencia de Dios, hay una existencia, y a este ladrón, ¿no? Se le dice que ese mismo día, ¿no? Al morir va a estar en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué ocurre con el cuerpo de Cristo al fallecer? Bueno, se nos dice que al tercer día resucita. ¿Qué quiere decir esto? Que el cuerpo muerto es levantado, es vuelto a la vida. El cuerpo como tal es levantado, es vuelto a la vida para no volver a morir más, ¿no? O sea, para, como también decía Camilo, no, primero ni experimenta corrupción al no quedar
pues allí sin vida, ¿verdad? Y sabemos que el cuerpo sin vida pues se va descomponiendo hasta pudrirse y convertirse en polvo. Y en el caso de Cristo, pues lo que vemos es precisamente que vuelve a la vida ese cuerpo, se levanta, resucita al venir, ¿no? Al unirse de nuevo, ¿no? Cristo al cuerpo. Es una manera de explicarlo. No sé, quizá también podéis añadir más cosas. Sin duda alguna, hay algo que está faltando ahí, pero la descripción de fondo está muy bien hecha. Flor, ¿tú qué añadirías ahí que se ha quedado un poco colgado ahí? Bueno, yo no sé en qué estáis pensando. Primero de Corintios 15. Sí, bueno, pero yo no sé a qué seguramente te refieres a algo más, pero el hecho en sí de la resurrección de Jesús es que Él resucita con el cuerpo y como bien decía Carlos, el espíritu había ido a Dios, pero el cuerpo se mantenía. Y la resurrección que va a haber va a ser, el mar va a soltar sus muertos. Me recuerda mucho esto, el valle de los huesos secos que aparece en Ezequiel, porque ese valle de los huesos secos para mí es, y cómo vuelven esos huesos a la vida, esa descripción que podemos ver allí, es como una resurrección, está hablando de una resurrección, y la resurrección de todos nosotros va a ser así. Comentó comentó Carlos acerca de esta resurrección, que sí hubo resurrecciones, pero las resurrecciones que hubo, como la resurrección de Lázaro, o como la resurrección de la niña que se había muerto, o como las resurrecciones que hubo cuando Jesús murió, que habla el texto bíblico, que se abrieron los sepulcros y que hubo santos que caminaron por la tierra, ¿no? Esas resurrecciones no eran totales, quiere decir, no eran para seguir viviendo, eran resurrecciones parciales. La de Jesús no fue así. La de Jesús fue una resurrección para seguir. Jesús, siendo Dios y siendo hombre, una vez que se encarnó, digamos que su naturaleza, como Dios no cambió, pero cogió la naturaleza de hombre y la sigue teniendo, porque Él resucitó con su cuerpo. Camilo, ¿tú qué pondrías ahí? Ahí hay algo que está clarísimo en 1 de Corintios 15, clarísimo. Y como está clarísimo, tenemos que contar con ello, porque... Hombre, en Corintios 15, Pablo se explica muy claramente que la resurrección de Cristo para que fue real, porque tuvo al final más de 500 testigos, todo el mundo vio como el Señor resucitaba hacia el cielo. Sí, los ángeles eso ya está dicho. Sí, continúo. Y los ángeles manifiestan, así como la habéis ido, ir al cielo, así volverá. Y, como decía, y así como le veis, así vais a estar vosotros. Pero, sin salirme del tema, quisiera comentar una anécdota que me llamó muchísimo la atención y me viene a la memoria en relación con el cuerpo y la preservación también del cuerpo una vez que fallecemos, porque soy anti la idea de quemar un cuerpo e incinerarlo. Prefiero ser que el cuerpo pase al dormitorio, al cementerio, ¿no? Porque es una tradición muy cristiana, ¿no? Y me viene a la mente, y no quisiera dejarlo pasar porque es un detalle hermoso que me gusta oírlo. Tengo la amistad con una persona que fue un gran brujo del vudú, pero muy importante, y también fue grado 33 de la masonería al mismo tiempo, ¿no? Y él, cuando me explicaba que tenían que profanar cementerios, porque formaba parte de su religión satánica, eso de tenían que ir a profanar cementerios y coger cuerpos recién muertos casi, ¿no? Y había que profanar y van a hacer cosas para no entrar. Lo que concreto en el tema es que los espíritus malignos, el mismo diablo a veces, no les permitía tocar algunas tumbas. Y él no se daba cuenta de que aquellas tumbas que no podían tocarlas ni profanarlas eran tumbas de cristianos, de hijos de Dios. Eso me impresionó mucho cuando él me lo comentó, ¿no? Es decir, la importancia del cuerpo
¿Qué quiero decir con esto? La importancia del cuerpo también como efecto a la salvación. La salvación que Cristo nos ofrece a nosotros es una salvación completa. Que Él nos permite ir al cielo antes de esa plena resurrección, es cierto, aunque hay controversia. Pero el Señor le dijo en la cruz al ladrón, tú estarás hoy conmigo en el paraíso, aunque otras partes quieren interpretarlo de otra manera, pero la interpretación literal y perfecta es esa. Hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Por tanto, el cuerpo parte con una parte de la parte espiritual nuestra, vamos a decirlo de esa manera, parte con el Señor, pero nuestra redención, como dice 1 Corintios 15, va a ser cuando nuestro ser completo, espíritu, alma y cuerpo, son transformados a semejanza de nuestro Señor Jesús. Seremos semejantes a Él en todo, digamos. Bueno, seguirá siendo... vamos a centrarnos para no perdernos. Porque... A mí me pasa como a Flor, que no sé muy bien a dónde quieres llegar. No, yo no quiero llegar a ninguna parte. 1 Corintios 15, 35. Y yo le dejo al apóstol Pablo que hable él y yo me callo. Dice, pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Recordad que a Jesús no lo conocían, tuvo que demostrar que era él. Necio, dice Pablo, lo que tú siembras no se vivifica sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo que él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra la de las bestias, otra la de los peces, esto es muy interesante, otra la de las aves, y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Versículo 42. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal o cuerpo físico, como el de hoy, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y cuerpo espiritual. Y Carlos está sintiendo como diciendo eso lo que yo decía antes. Claro, porque ya veo por dónde va aquí nuestro querido Daniel, ¿no? Y efectivamente es un cuerpo que nadie piense que va a ser exactamente como el que tenemos ahora, porque como bien ha leído en la epístola de Pablo a los Corintios, es un cuerpo espiritual, quiere decir, es un cuerpo idóneo para la nueva vida celestial que vamos a tener en ese momento. Y entonces no va a ser exactamente como el que tenemos ahora. Y el ejemplo lo tenemos, por ejemplo, con el cuerpo resucitado de Cristo, ¿verdad? Que sabemos que podía presentarse en un recinto cerrado, con las puertas cerradas y aparecer allí, ¿no? O de repente dejar de estar en esa habitación cerrada. Podía comer, podía ascender al cielo, o sea, es decir, que no estaba sujeto a las leyes de la gravedad. Nuestro cuerpo tampoco estará sujeto a las leyes de la gravedad, ese cuerpo celestial que nos aguarda, ¿no? para vivir en esa nueva realidad celestial. Y en este sentido le doy la razón a Daniel, que no habíamos tocado ese aspecto, ¿no? del cuerpo resucitado. Y por otro lado, enfatizo de nuevo, perdón, ¿sí? No, quería enfatizar simplemente, y acabo, el énfasis de Camilo constantemente en la importancia del cuerpo. No hagamos tampoco una dicotomía completamente no es que ahí la filosofía griega hizo mucho daño, ¿no? En la teología cristiana, ¿no? Por eso, ¿perdón? Digo que, como tú sabes muy bien, la filosofía griega hizo bastante daño en ese sentido en la teología cristiana, ¿no? Exacto. El valor del cuerpo es inmenso. Pero Flor quiere decirnos algo y la estamos ahí. Y no nos estamos dejando. Sí, a ver, que cuidado con el tema de pensar que Jesús era un fantasma, ¿eh? Que ese cuerpo espiritual era un fantasma. No, Jesús, muy bien. Resucitó con un podía cuerpo comer, que era... podía... Exactamente. Exacto. Muy bien. Exactamente. Entonces, aunque ese cuerpo no fuera exactamente igual como fuera, sí era cuerpo, sí tenía parte física, porque si no podría comer. Y Tomás comer. tuvo que poner su mano en las llagas y, eso es. y comprobar. O sea, que se le podía reconocer como esa personalidad que era.
Muy bien. Hacia Carlos, a ti te veremos más guapo, pero seguiremos sabiendo que tú eres Carlos. Aunque más guapo también es difícil, ¿no? Bueno, esto ilustra una cosa que creo que nos damos cuenta, yo por lo menos me doy cuenta, que es un tema que tratamos muy poco y es un tema que tenemos bastante con puntitas. No lo tenemos organizado, definido en condiciones. El Señor Jesucristo dice en el capítulo 5 de Juan, y yo os he pasado la cita en su momento, en el capítulo 5, versículos 28 y 29, dice: vendrá la hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Los que están en los sepulcros son los que hayan desaparecido de todo y no estén en ningún sitio, pero han sido en este mundo. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Y aquí se introduce inmediatamente, claro, los que han hecho buenas obras. En el capítulo siguiente, casualmente los mismos versículos 28 y 29, le dicen a Jesús: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Hay una cosa que se nos está escapando, Daniel, y yo considero que es muy importante, ¿no? Que es que también la resurrección incluye a todo nuestro planeta Tierra, como dicen en el libro de Romanos en el capítulo 8. Estamos dando a entender que nuestra vida va a ser en un más allá. La Biblia también dice que va a ser en un más acá. Bueno, eso para otro día, porque el tema ese me encanta. Ese tema, nuevos cielos y nueva tierra, yo creo que 2 programas por lo menos merece. Ese tema es un tema puramente bíblico, aunque algunos escurren el bulto de ese tema. Y algunos tienen ideas muy diferentes. Lo mismo que hay otro tema que yo esperaba que saliera, pero no nos ha dado tiempo, que es el tema que los teólogos llaman el estado intermedio. Pero que está claro. Hay diversas opinioes, por lo menos hay 2 principales, pero no podemos entrar en ello porque ya no hay tiempo. De hecho, nos quedan, pues, no sé, pues unos 10 minutos. Nos quedan todavía 10 minutos. No, qué leche. Nos quedan 2 minutos. La culpa es de Carlos, que se explaya ahí con que se puede comer pescado. Bueno, en todo caso, cada vez que nos asomamos a un tema, descubrimos que hace falta asomarse más. Y este es uno de esos temas. El otro también. Así que un día nos atreveremos así, pondremos una bufanda roja también y diremos: vamos a hablar de los últimos tiempos. Vamos a hablar de eso que los teólogos llaman escatología, aunque escatología se usa en otro aspecto normalmente en el lenguaje popular. Bueno, yo el otro día di una clase de escatología, acabamos a tiros allí, Mateo. Bueno, pues queridos, yo estoy encantado que hayamos tratado el tema, pero no hay más remedio que terminar, porque el tiempo ya se ha ido. Nos queda como 1 minuto que a mí no me da tiempo ni a leer. Por cierto, todo. déjame decirte que también a Händel no se le puede traducir al castellano, porque de pasar una canción, un tema del inglés al castellano, es casi imposible si lo quieres hacer literal. Eso es en la música, pero el texto bíblico sí. Tampoco si lo quieres cantar igual que Händel... pero yo no lo quiero cantar. Yo lo quiero recordar y gozarme en él. Bueno, puedes cantar lo que te hay sequía y a lo mejor pues funciona. Ay, qué falta todavía. Bueno, gracias a Camilo, a Flor, a Marta, a Carlos. Habéis ayudado a entrarle al tema y yo estoy seguro que seguiréis pensando en el tema. Y los que estén escuchando también. Así que te ofrecemos la última pizca de adobo musical, que también es importante. El último tema, el último coro del Mesías. Después hay un amén que no ha dado tiempo a meterlo porque es muy largo. Son unos versículos citados en el capítulo 5 del Apocalipsis. Y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y su número era millones de millones, que decían a gran voz: el Cordero que fue inmolado, es decir, Jesús, es digno de tomar el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza.
Bueno, pues eso es lo que canta ahora el coro, la Academia y Orquesta de St. Martin in the Fields. Cantan este tema, Digno es el Cordero, que es el último coro del oratorio El Mesías. Y ahí se termina nuestro tiempo, que ha sido poquito, y bueno, pues otro día prometemos pararnos un poquito más con las cosas. Bueno, como una hora no da más que para 60 minutos, terminamos. Damos gracias a Dios por permitirnos salir al aire una vez más. El cuarto de atrás cierra de nuevo sus puertas hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias por acompañarnos en este rincón familiar al que tienes acceso libre. Te esperamos el próximo día, a la misma hora y en esta misma emisora. No nos faltes. Dios te bendiga. Te habló Daniel Baluja.